Hola a todos, continuando con nuestra sucesión de videos relacionados con la aplicación del paquete SPSS. En esta oportunidad vamos a trabajar las escalas de Likert. En más de una ocasión nosotros nos hemos enfrentado con algún tipo de encuesta en donde se nos hacen diferentes preguntas y nos piden que respondamos, pero en función de una tabla ahí establecida, obviamente, donde hay diferentes posiciones. En otros casos puede ser que en lo que nos pongan sean algunas caritas o algún otro símbolo que nos haga entender qué, digamos, respuesta de acuerdo a nuestra reacción responde a cada una de las preguntas que se nos hacen. Esto debido a que recibimos algún tipo de servicio o visitamos algún lugar, qué sé yo, alguna cuestión ahí donde necesite quien está aplicando esta encuesta obtener información para mejorar su servicio. En el ámbito académico, obviamente, cuando estoy haciendo alguna investigación, tengo que definir lo que técnicamente se llama como el modelo. Y este modelo obviamente me permite poder establecer categorías y estas categorías poderlas dividir o hacerlas un poquito más accesibles en descriptores. Y así, digamos, establecer qué interrogantes o qué aspectos tengo que investigar para poder alcanzar los objetivos que me propuse inicialmente. ¿De acuerdo? Bueno. Como dijimos, se van a trabajar escalas de Likert y la pregunta que sale obviamente es ¿qué es eso? Pues como lo podemos leer a continuación, las escalas de Likert consisten en un conjunto de ítems que son presentados, y esto es interesante, en forma de afirmaciones para poder medir la reacción del sujeto en 3, 5, 7, pero podemos encontrar hasta más divisiones. Lo interesante en este caso es pensar siempre en un número impar. Todo esto respecto a qué es lo que le estoy preguntando, es decir, si está o no satisfecho, si está de acuerdo o no, es decir, esto es lo que vamos a ir analizando con las escalas de Likert. ¿Qué ventajas puede para el investigador presentar el utilizar las escalas de Likert? Bueno, aquí ustedes leen inicialmente 3, está estructurado, disminuye problemas de confiabilidad, las personas pues, obviamente están leyendo de forma quizá, digamos así como homogénea o pareja las preguntas, es decir, no tienen que andarse complicando tanto en cuanto a la interpretación de las mismas. Son similares en cuanto a la reacción que uno quisiera que el encuestado pueda dejar plasmado ahí en la boleta. Son fáciles de construir, aunque esto quizás a veces resulta entre comillas, y la aplicación pues es muy generalizada. Otra ventaja que tiene este instrumento es que es rápido y barato, ¿de acuerdo? Y podemos aplicárselo a muchas personas. Asimismo, podemos encontrar otras ventajas. En este caso, puede utilizar ítems no relacionados, en este caso, así como abiertamente con el tema que se está desarrollando, pero obviamente sí, de una u otra manera está establecida la conexión. Otra de las cuestiones interesantes, y es por la cual estamos en este video, es porque son fáciles de manejar usando programas estadísticos, en este caso, pues, con el SPSS, ¿de acuerdo? Estos aspectos que vamos a evaluar, ahí más adelante en el video vamos a estar notando esa situación, pero que tienen que ver con las escalas que estemos manejando. Es importante esta última parte porque lo tenemos que probar estadísticamente, lo de la validez y la confiabilidad. Y esto de una u otra manera
faculta al investigador para poder hacer las afirmaciones correspondientes en su investigación. Pero como muchas cosas en la vida, pues hay algunas cosas que para muchos son buenas y para otros pueden resultar algún tipo de conflicto. Es decir, manejamos desventajas. Y aquí estamos en esta situación. Es decir, cuando estemos codificando nos vamos a dar cuenta que si usamos escalas de 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo, con 5 para el más y 1 para el menos, resulta que los extremos de una u otra forma técnicamente diríamos se pueden anular. O si por ejemplo dos regulares son iguales a uno bueno, es decir, cuando empezamos a hacer ese tipo de comparaciones cuantitativas es donde empezamos a encontrarle algún tipo de dificultad a la interpretación de los resultados, y es por ello que a base de las pruebas estadísticas que vamos a desarrollar logramos de una u otra manera esquivar esa situación. Y como nos damos cuenta, vamos a hacer algunas totalizaciones de variables allí, y este nivel de puntuación que se pueda estar alcanzando tiene diferentes formas de llegar a él. Pero indico así claramente que la idea es buscar la manera de interpretar los resultados ya consolidados. Acá tenemos algunos ejemplos, en este caso de 5 divisiones de escalas de Likert que pudieran estarse utilizando. En la primera columna tenemos el tipo, es decir, según lo que yo esté preguntando, si es cuestiones de estar de acuerdo, de satisfacción, frecuencia, efectividad, calidad, expectativas, juicio. Van a encontrar muchas más divisiones, obviamente. Pero insisto, estos son unos ejemplos. Entonces, ¿cómo puedo dividir el acuerdo en 5 secciones diferentes? Y ahí ustedes ven totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esta es la que se usa en el caso que vamos a desarrollar. Pero yo insisto acá, ustedes sabrán cuál de esas clasificaciones son las que les pueda servir. Hay instrumentos que solo tienen 3. Otros que tienen 7, y hay algunos que exageran con más elementos, porque están midiendo algún otro tipo de situación. Pero con lo que presentamos acá, creo que tenemos una base suficiente como para cuando nosotros hagamos una investigación, veamos cuál de esas clasificaciones son las que nos puedan interesar. Regresando a lo que se planteó al principio, este es el caso de un consorcio en un municipio de Chiquimula, donde ante los altos niveles de competencia, la junta directiva estaba interesada en evaluar las condiciones de liderazgo de la empresa. Entonces se tomó para el efecto un modelo conductual y dividido en diferentes variables. En este caso solo se van a estudiar 2 porque es una porción nada más de los resultados, que son la estructura y la consideración. En este caso, de una u otra manera, correlacionada con el liderazgo que se desarrolla en esa organización. Parte de la boleta que se utilizó para esta investigación, pues ustedes la están observando ahí, ¿de acuerdo? Donde hay una parte, una sección pues de la información general del colaborador, y la que nos interesa a nosotros es la segunda parte, que son los planteamientos, y ahí ustedes ven las diferentes preguntas que se le hicieron a cada uno. En este caso es una muestra de 21 colaboradores, y que contestaran poniendo una X, ya sea en A, en B, en C, D o E, de acuerdo a cómo ellos lo interpretan, porque la calificación que se usó ahí fue siempre, con frecuencia, a veces, rara vez, nunca, como criterios para determinar cuál era la percepción o el sentimiento de estas personas en función de su líder y de los temas que se están tratando. Como se desarrollan varias cosas en SPSS, considero importante hacerles ver esto.
El primero es que son 4 empresas involucradas allí, pero hay una oficina donde se centralizan las operaciones. La segunda es la relación que se maneja entre liderazgo y estructura, que es una de las 2 variables que vimos hace un rato, que en este caso está manejando 3 indicadores: la comunicación, la facilitación del trabajo y la asignación de funciones. Cada uno de estos indicadores tiene 4 ítems, ¿verdad? Y 4 por 3, 12, ya nos vamos a dar cuenta de eso. Luego tenemos el segmento de liderazgo relacionado con la consideración, y aquí se manejan 3 indicadores, que es el estímulo, el respeto, la empatía, donde hay 2 ítems para estímulo, 2 para respeto y 6 para empatía. En total, el instrumento tiene en esa sección 22 apartados. Ya platicamos de la escala de Likert, ¿verdad? Y el código que se usó en este caso es 54321. Ya se platicó, son 21 colaboradores que participaron en este ejercicio. Y lo que vamos a desarrollar en este video son estos 4 puntos. Procesar el segmento primero de liderazgo con estructura, luego procesar el segmento de liderazgo con consideración. Luego vamos a mezclar los dos, tanto la estructura como la consideración. Y por último, vamos a hacer análisis de fiabilidad. Para el efecto tenemos esta base de datos. Yo les voy a dejar ahí en la descripción del video el link para que puedan bajar la base de datos si así consideran conveniente para poder utilizarla y seguir paso a paso el ejercicio, o bien pues haciéndolo ustedes con otro ejercicio que tengan a la mano ahí, siguiendo los mismos pasos pueden llegar a sus propias conclusiones. Como se puede notar, pues acá están las variables definidas, ya están las etiquetas y están los valores de las etiquetas. Por ejemplo, en el caso de la empresa, pues ya hablamos, son 4, 2 hoteles, 2 restaurantes, de acuerdo a la información que teníamos por ahí. Y está el consorcio, o sea, digamos, el ente que maneja todo. En cuanto al nivel de estudios, pues manejamos 5 ahí, que es el mínimo, básico, diversificado, técnico y universitario. En cuanto al tiempo de elaborar, no se maneja como una variable escalar, sino como una variable de tipo ordinal, y se establecen categorías. Todo esto es porque se había hecho ya un estudio previo en cuanto a cuánto tiempo tenían de elaborar en la empresa la gente. Entonces, no se podía pensar en más divisiones porque no iban a salir vacíos esos espacios. En cuanto al salario mínimo, pues en este caso, al momento de la investigación, el que estaba vigente era ese, 2.747.04 mensuales. Y se les estaba preguntando si estaban por debajo de ese salario o estaban por encima, nada más. Es decir, no estábamos consiguiendo información sobre cuánto ganaba exactamente. En cuanto a la edad, pues también se maneja a nivel de ordinal, porque digamos ya de antemano, con estudios previos se sabía que la mayor parte estaba entre 25 y 35, entonces simplemente se pensó en cuántos eran menores de esa edad y cuántos eran mayores. Y así ven ustedes, por ejemplo, en caso de los 22 ítems, que cada uno, pues obviamente se le definen los 5 criterios que se establecen. Y lo mismo fue para cada uno. En este caso, si yo lo estuviera haciendo manualmente, es decir, si me tocara mi investigación hacer ese tipo de cosas, no voy a estar escribiendo, si son 60 ítems, 60 veces esto, ¿verdad? Lo que se recomienda ahí es que copien. Terminan uno, lo copian, luego solo le cambian los datos con el nombre y la etiqueta, los valores ya quedarían y así me iría, porque sería mucho más sencillo de hacerlo de esa manera. Los datos, después de del proceso de recolección de datos correspondiente, ahí está, son 21 colaboradores a que se entrevistaron en ese momento. Claramente las 4 empresas más digamos la oficina central tienen muchos más empleados, pero en este caso lo que estábamos buscando era hacer una prueba piloto para poder determinar
si el instrumento era válido o no para poder hacer la investigación de manera formal. Como las 4 cosas que nos piden desarrollar, la primera dice procesar el segmento de liderazgo estructura, vamos a proceder a ello. Es decir, necesitamos considerar solamente las primeras 12 preguntas. Esas preguntas están definidas en la primera sección. Ustedes ven de aquí desde el 1 al 12, ¿de acuerdo? Y estas preguntas, obviamente, la explicación está en la sección de etiquetas de la base de datos, por si quisiera yo, si no distingo adecuadamente aquí lo que se está preguntando, ahí está copiada literalmente la pregunta. Entonces, vamos a manejar este segmento de la pregunta 1 hasta la pregunta 12 y luego seguiremos con lo que nos piden. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Lo que se les solicita y lo que debemos hacer en este momento es ir a la sección de transformar. En transformar tomamos la primera opción ahí que dice calcular variable. En este nuevo cuadrito, lo primero que tengo que ponerle aquí es el título de la variable que voy a crear. Entonces, digamos que TTL significa total. ¿Qué total quiero yo calcular? El de la sección que estoy estudiando, que es la estructura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a contener total de estructura? Recuérdense ustedes, yo tengo que considerar ahí las 12 preguntas que están en esa boleta. Entonces vamos a elegir una por una y luego irle aplicando el indicador que corresponde. En este caso, la operación aritmética sería una suma. Aquí tengo la primera, entonces la traslado hacia ahí. Lo que me va a poner en este cuadro es el nombre de la variable, que es com1. Luego hacemos lo mismo con la siguiente, com2, com3, com4. Es quizá por los nervios o porque es la primera vez o porque uno como que nunca aprende por ratos y de repente nos equivocamos. Si eso sucede, ustedes no se asusten, es decir, pueden borrar, es decir, no pasa nada, es decir, yo puedo aquí, si me equivoqué en ese caso, puedo yo borrarlo y volver a clicar donde corresponda. Está la COM4. Luego voy con la 5, en este caso la pregunta 5, que ya pasa al segundo descriptor en que es relacionado, según la boleta, con la facilitación del trabajo. Voy con la otra. Ahora ustedes se dan cuenta ahí, yo no puse el signo más. Entonces, ¿qué procede? ¿La puedo borrar, poner el signo más y volver a jalarla? ¿O de repente retrocedo y escribo el signo más ahí? ¿Sí? Si digamos, por haberlo hecho de esa manera me da error, ya sé que en dónde me equivoqué, ¿de acuerdo? Bueno. Sumamos entonces la siguiente variable, que sería la FT3 o la facilitación del trabajo 3. Vamos a sumar la siguiente. Recordemos que son 12 variables, aquí llevo 4 y 4, llevo 8. Me faltarían entonces las 4 del último indicador. ¿Cómo sabe uno que no está repitiendo las variables o con ese error? Porque le va marcando, le deja, digamos, señalado aquí cuál fue la que tomó, ¿verdad? Entonces, aquí voy con estaba seleccionada esa, la siguiente, el 3. Yo sé que la última que me queda aquí es la AF4. Siempre manejemos nuestros puntos de control, es decir, aquí eran 4 preguntas del primer indicador, ahí están. Eran 4 preguntas del segundo indicador. Allí está. Y eran 4 preguntas del tercer indicador. Entonces ya tengo mis 12
variables, o en este caso mis 12 registros, los tengo ya marcados acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, que sume, porque recuerden que quienes contestaron tenían que poner 1, 2, 3, 4 o 5 en cada uno de los registros. Entonces vamos a sumar eso, es lo que estamos haciendo. Por eso el nombre de la variable, en este caso nueva, que se va a crear, TTL estructura, o sea, total de estructura. Entonces presionamos aceptar. Dejamos que el sistema haga sus operaciones y veamos qué fue lo que sucedió. Entonces avanzamos hasta el final y acá está el total de estructura. ¿De dónde sale ese 50? Bueno, de sumar todos estos valores. Ustedes lo pueden corroborar cuando corresponda. 5 más 5 más 4. Y así con cada una de las líneas. Si para ustedes ver esos dos ceros ahí les es molesto porque no tiene cero los otros valores, digamos, pues ya saben cómo corregir eso. Nos podemos ir a vista de variables, buscamos la variable nueva que se ha creado, que es total de estructura. Y aquí pues venimos y le decimos que no quiere decimales, ¿de acuerdo? Me permite en este caso ponerle la etiqueta, pongámosle entonces de una vez aprovechando total de estructura, ¿de acuerdo? Valores ninguno porque no tenemos ahí diferentes divisiones, es un solo dato, ¿de acuerdo? Y me lo está poniendo automáticamente como un escalar porque recuerden ustedes que es una sumatoria la que está allí. Bueno, lo que procede entonces, ¿por qué tabulamos esta parte? Ahorita vamos a dar la explicación, ¿de acuerdo? Vean pues, vamos a ir a analizar a estadísticos descriptivos. En estadísticos descriptivos vamos a tomar descriptivos. Y lo que voy a hacer es esa variable nueva, en la que acabamos de crear, total de estructura. ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? Bueno, yo quiero ver algunos estadísticos de esto. Vamos en opciones. Me va a sacar la media, me va a sacar la desviación estándar, mínimo y máximo, es decir, no van a estorbar ahí. No me interesan nada en cuestiones a la forma de este aspecto. Selecciono eso, entonces continuar y luego aceptar. Bueno, entonces aquí viene la cuestión interesante para nosotros. Los resultados que nos presenta el sistema nos dice que la media es de 46 y su desviación estándar es de 9.061. ¿Por qué necesitamos saber esto? Bueno, la situación está en que yo necesito encontrar una manera de poder hacer una clasificación, porque recuerden ustedes que encontramos 5 posiciones diferentes para cada pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo buscar la forma de simplificar esa parte? Para ello me valgo de las ventajas o bondades de la estadística básica o descriptiva y vamos a buscar la manera de cómo presentar de manera más condensada esta información. Como sabemos, en una distribución normal, en más o menos una desviación estándar está aproximadamente el 68.26% de los datos acumulados ahí, debidamente ordenados. Entonces, partiendo de esta idea, es decir, del hecho de estar manejando menos una desviación estándar y más una desviación estándar, buscar la manera de dividir en 3 segmentos un poco más homogéneos esta situación. En otras palabras, tal y como pueden ver ustedes en esta imagen, ver cómo podemos presentar las respuestas encontradas, categorizadas como débil, como intermedia, como sólida, ¿sí? Este es el truco que vamos a hacer y por eso es que nosotros necesitamos
conocer la media y la desviación estándar, que obviamente encontramos hace unos momentos a través del programa. Entonces, el truco que quisiera compartir con ustedes en este video es el siguiente, es decir, pensemos, fíjense ustedes que estamos considerando un factor así como de ajuste del 75% a la desviación estándar. ¿Por qué es esto? Porque vimos hace un rato ahí una gráfica en la campana de Gauss que el 68% era una desviación estándar, es decir, en este caso lo que estoy buscando es cómo restarle un poco a este porcentaje para que coincida con lo que platicamos hace un momentito, el hecho de poder dividir en 3 partes toda la distribución. Entonces, si a 46 le restamos el producto de 0.75 por 9.061, es decir, le restamos un 75% de una desviación estándar a 46, nos queda un equivalente a 39. Y ese va a ser, digamos, como la marca o la división que vamos a tener en la distribución de los datos. Eso sería el lado izquierdo de la media, pero el lado derecho entonces tendríamos que sumarle un 0.75 y por eso al aplicar esta operación nos da 52.8, lo que equivale a un 53. Entonces los puntos de corte que nos van a interesar a nosotros son el 39 y el 53. No perdamos de vista estos valores. Vamos entonces a aplicar eso que encontramos ahorita. Los invito a que vayamos a transformar. En transformar vamos a agrupación visual. En agrupación visual entonces vamos a seleccionar la variable que nos interesa. Recuerden ustedes que es total de estructura. ¿De acuerdo? Bueno. Continuamos. Y nos lleva a este nuevo cuadro. Y acá lo que estamos necesitando complementar es cuál va a ser el nombre de esta variable agrupada. Entonces, como lo que estamos haciendo es clasificar, entonces vámonos por ahí. Clasificar estructura. ¿De acuerdo? Y podemos hacer lo mismo aquí a la par. ¿Por qué no puedo dejar espacios aquí? Porque me está pidiendo el nombre de la variable. Aquí en etiqueta sí yo puedo poner hasta caracteres especiales si así lo considero conveniente. Bueno, entonces es aquí donde nos interesa a nosotros poner en práctica esos dos valores que encontramos ahorita. ¿Cuáles son esos valores? Exactamente, el 39 y el 53. Si leemos la sección esta abajo del gráfico, dice especifique los puntos de corte de intervalo o haga clic en crear puntos de corte. Si yo puedo presionar el botón acá de crear puntos de corte e indicar los valores, o lo puedo hacer directamente. Entonces vamos a aprender esta fórmula, esta forma. Damos clic o doble clic aquí en la línea 1 de valor, ¿de acuerdo? Y ahí ponemos nuestro primer punto. Recuérdense que era 39. ¿Y cuál va a ser la etiqueta que vamos a manejar ahí? Ya la vimos en la gráfica anterior y esa sección va a ser conocida como débil. Luego vamos con un segundo punto corte que fue el que calculamos y que fue, ¿cuánto? 53, correcto. Y a esta nosotros le vamos a decir que es intermedia. ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar el punto más alto? Bueno, en este caso nosotros sabemos que se va a llamar
sólida. ¿De dónde sacamos esa información? Pues de acá, recordemos la idea, aquí estaba en, decir, entonces se va a crear variable, ya lo sabemos, porque es lo que le estamos diciendo, se va a llamar clasif estructura. Y cuando observamos nuestra vista de datos, ahí nos damos cuenta que están los valores clasificados, es decir, el 50, recuerden ustedes, es mayor que el 39, por lo tanto está en el segundo grupo. 59 es mayor que 53 y por eso está en el grupo 3, 51 corresponde al grupo 2 porque el límite es 53 y así. Si dejamos entonces en este caso para ver las etiquetas, aquí ya nos lo pone de manera alfanumérica, es decir, nos dan descripción de cada uno de los grupos, ¿sí? Para, digamos, interpretar de mejor manera lo que hicimos, pues veámoslo, digamos que nos presente una tabla cruzada ahí. Vamos a analizar estadísticos descriptivos y ahí vamos a decidir por tablas cruzadas. ¿Cuál es la variable que me interesa? Bueno, la variable que me interesa es la que tengo aquí como la clasificación de estructura. Ahora, ¿dónde lo quiero ver? ¿En las columnas o en las filas? Eso ustedes lo deciden. Yo voy a tomar aquí por esto. Ahora, ¿con qué, digamos, quiero relacionar esta clasificación de estructura? Pues digamos que lo manejemos por género. Ustedes sabrán ahí si quieren cambiar eso. Recuérdense que en otros videos tenemos cómo crear capas también. ¿De acuerdo? Bueno. Casillas, la opción que vamos a tomar. Solo observado porque queremos ver que sin que nos mezcle mayor cosa qué es lo que está sucediendo ahí. Le digo continuar y luego aceptar. Entonces ya viene SPSS y me genera la tabla. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Bueno, en total hay 21 registros, ya lo sabemos. De esos 21, quizás lo que no habíamos evaluado antes es que de esos 21 colaboradores, 10 corresponden al género femenino y 11 al género masculino. Ahora, en cuanto a las respuestas, clasificando la relación entre liderazgo y estructura, resulta de que hay 6 que se quedaron catalogados como débil, 9 como intermedios y 6 como sólidos. Yo con esto puedo aplicar chi cuadrado, si ustedes ya pudieran divertirse ahí, pero vamos notando cómo puedo yo ir conformando diferentes tablas o estructurando la información de tal manera que me permita hacer análisis. Todo va en función de qué aspectos es el que yo quiero desarrollar con la gente que me contrató para hacer esta investigación, por darles una idea. O si es una cuestión personal, bueno, qué dudas son las que yo quiero satisfacer y que me permitan poder interpretar de mejor manera la situación que está pasando en ese consorcio. Bueno, lo que fue entonces desarrollar este primer espacio aquí que dice procesar el segmento de liderazgo y estructura. Hay muchas cosas más que yo pudiera hacer, pero en este caso estamos en una etapa de aprendizaje y vamos a cortar ahí con el primer inciso, vamos con el segundo. Ahora habla de que hacer exactamente lo mismo, pero con el segundo segmento, en este caso el de consideración. Recuerden ustedes que son 22 las preguntas que están involucradas ahí, 12 ya las tomamos para el primer segmento, que son 4 de comunicación, 4 de facilitación y 4 de asignación. Ahora nos tocan las 10 siguientes, que son 2 de estímulo, 2 de respeto y 6 de empatía.
Bueno, ¿y qué hago entonces? Vamos otra vez a qué. Vamos a transformar, vamos a calcular una nueva variable. Aquí tenemos lo que acabamos de hacer con estructura. Ahora recuerden ustedes que no voy a trabajar estructura, ahora voy a trabajar la otra parte que tiene que ver con consideración. Entonces, sin usar caracteres raros ahí, usamos consideración. Estas variables, recuerden ustedes, no forman parte de lo que quiero hacer, porque son las 12 preguntas de la anterior. Ahora me tocan las siguientes, o sea, sería en este caso la que le sigue al 12 hasta la 22. Procedo a borrar eso entonces y voy a ubicar dónde estaría. Buscamos la pregunta que le sigue al 12, entonces en este caso es acá. Es 1. Recuérdense que habíamos terminado con las otras. Y seguimos, pues. Son 2 de la primera, son 2 de la segunda. Y son 6 de la tercera. Empatía 1, bueno, aquí tengo que ponerle más primero. Empatía 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Ahí justamente llegamos hasta antes de la primera que creamos al inicio de este video. Entonces ya tenemos eso, lo sumamos. Y debemos ver ya nuestro resultado acá. Y aquí está el total de consideración. Recordemos que si quiero quitar los ceros, pues, ¿qué hicimos hace un momento? Bueno, vamos a la lista de variables. Y aquí le dimos esto. 0. Y vamos a poner acá también. Entonces, en este caso, ¿cómo fue que le pusimos el anterior? Total de estructura. Pues vamos entonces igual acá. Ahora sería total de consideración. Bueno, aquí sí puedo usar las tildes. No hay ningún problema. Es escalar. Y ahí estamos. Bueno, ¿qué hicimos con el anterior? Le pedimos que nos calculara la media, la desviación estándar, para luego aplicarle el 75% a la desviación estándar y sumársela para el límite más alto y restársela para el límite más bajo. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer eso para ahorrar un poco de tiempo. Bueno, después de haber hecho esa revisión, aquí tengo los resultados. Recuérdense ahora que ustedes no están trabajando con el total de estructura, sino que están trabajando con el total de consideración. Porque si no, les vuelven a salir los resultados anteriores. Resulta que para este caso, entonces, la media es de 41.48 y la desviación estándar es de 8.116. Esto quiere decir que en este caso, con el segundo grupo, vemos menor dispersión, es decir, los otros están mucho más cercanos a la media que en el caso anterior. Eso no lo estamos estudiando acá, pero nos puede dar indicios para hacer algún otro tipo de análisis. Bueno, a la media entonces le restamos el 75% de la desviación estándar, nos va a dar 35.4 y eso es un equivalente a 35, como nuestro primer punto de corte. Y para establecer el segundo punto de corte, en vez de restar, vamos a sumar esa misma relación del 75% de la desviación estándar y nos da un 47.6 que equivale a un 48. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Siempre vamos a dividir en 3 secciones, pero ahora la parte más baja va a ser despreocupado, la segunda va a ser liberal y la más alta va a ser compenetrado. ¿De acuerdo? Estas son las 3 clasificaciones que vamos a manejar en nuestros puntos de corte. ¿Cómo hicimos esos puntos de corte? Bueno, vamos a transformar a agrupación visual, ¿de acuerdo? ¿Qué variable vamos a usar? Es la total de consideración, que es la que estamos
estudiando en este momento. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Nos presenta una gráfica ahí, que es un histograma. Y vamos, pues, ¿qué nombre le vamos a poner ahora entonces a esta variable? Recordemos qué fue lo que hicimos hace un momento con el otro. Entonces, classific, en este caso sería consideración. Y aquí pues ya lo ponemos completito. ¿De acuerdo? Bueno. Y como ya sabemos que podemos marcar directamente esos puntos de corte, entonces, ¿cuál es el primero? ¿Lo tienen ahí a la mano? Sí. Quedamos en que era 35, ¿verdad? Perdón. Paramos le damos doble clic si quieren para que se quite lo que ustedes tienen ahí. 35. ¿Y cuál es la etiqueta que se le va a poner a esto? Recordemos. Va a ser despreocupado. Entonces, despreocupado. ¿Cuál es el segundo punto de corte que tenemos claro nosotros? Es, ¿cuál? ¿Me dicen? Al observar nuestra vista de datos ya tenemos la variable aquí, clasificación de la consideración. Tenemos 2, 3, 1, qué sé yo. ¿Y cuáles son? Liberal, compenetrado, despreocupado, es decir. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos después? Hicimos una tabla cruzada, ¿se recuerdan? Para visualizar de mejor manera lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos, tabla cruzada. Ya no me interesa esta variable, la de la clasificar estructuras, sino que la que me interesa ahora es la nueva, que es la de consideración. ¿De acuerdo? Bueno, no marcamos nada más, le damos estadístico. Y lo que logramos con la tabla cruzada nueva, es decir, entre género y clasificación de consideración, siempre los 21 casos que estábamos estudiando son 10 femeninos, 11 del masculino. Y veamos, en cuanto a despreocupados encontramos a 5, en cuanto a liberal encontramos a 11 y en cuanto a compenetrados encontramos a 5. ¿Qué análisis adicionales puedo hacer yo? Eso va en función de la teoría y habría que leer un poco al respecto, pero en este caso, recuerden que lo que estoy haciendo aquí es dándoles idea de cómo poder procesar la información correspondiente. Hemos satisfecho ya los dos primeros incisos. Ahora lo que nos pide aquí es que hagamos lo mismo, pero consideremos a todas las variables. ¿Sí? Obviamente aquí tenemos que pensar en otra clasificación. Esta clasificación ya corresponde a la variable principal, que es el tipo de liderazgo, que puede ser dialéctico, puede ser visionario o puede ser compenetrado. Esto es lo que vamos a hacer ahora, pero con las 22 respuestas acopladas. Esto yo debería hacerlo hasta que termine el modelo que conste. Pero aquí, como solo estamos viendo una parte, que son dos variables, ahí vamos a cortar. Pero ustedes, cuando estén haciendo sus investigaciones, sí tienen que considerar al resto de variables con sus indicadores. Recuérdense que lo que hacíamos para iniciar con cada una de las variables era de calcular. ¿De acuerdo? Aquí yo ya tengo las 10 últimas, pero me hacen falta las 12 primeras. No tengo necesidad de borrar esto porque lo tendría que agregar después. En este caso, lo que haríamos es agregar ahí las variables, porque el orden aquí no va a alterar absolutamente nada. Para ahorrar un poquito de tiempo, yo las voy a colocar así rapidito y luego obtengo el total.
para mostrarles, bueno, aquí tengo esto. Yo quiero apoyarles en algo más. Cada uno, si yo me sé los nombres de las variables, no tengo que estar haciendo esto de clic más, sino que copiarlo directamente desde el teclado. Es muy arriesgado porque una letra que yo no escriba o que me pase de una, automáticamente voy a obtener un resultado no deseado. Entonces, ustedes sabrán, ya la práctica los hará expertos al respecto. ¿Qué corresponde ahora entonces? Generar esa variable. ¿De acuerdo? Pero antes de darle a aceptar, tengo que tener claro, el total ahora que estoy sacando es el total de liderazgo. Me dan aquí ya los totales de los 21 registros, ¿de acuerdo? Puedo ir y quitar los ceros que hemos estado haciendo constantemente y acá sabemos nosotros que es total de liderazgo. ¿Por qué necesito esto? Porque quiero hacer los tres grupos que les mencioné hace unos momentos. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, aquí los tenemos, dialéctico, visionario y compenetrado, pero para eso recuerden ustedes que si yo quiero sacar los cortes, los puntos de corte, estas dos líneas rojas que están acá, tengo que hacer aquella operación que hicimos hace un momento de calcular la media y sumarle y restarle el 75% de la desviación estándar. Como sé que ya lo dominan, yo lo voy a hacer directamente y ustedes van a, por su parte, hacer los cálculos y ver si corresponde o no lo que yo hice. Espero que les haya dado los mismos resultados a ustedes. A mí me da una media de 87.48 y una desviación estándar de 16.314. Y si hacemos la misma operación exactamente, entonces mis puntos de corte, perdón, aquí vamos a corregir esto, sería 75. Y el otro sería 100. Vamos entonces ahora a generar esos puntos de corte. Ustedes ya saben cómo hacerlo y si no, pues van a tener que retroceder un poquito el video. No es por castigarlos, es por ahorrar tiempo para ver cómo se hicieron los anteriores para que puedan hacer y obtener los mismos resultados que estamos observando en el video. Les dejo aquí la pista. Para eso ustedes tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Y la tabla resultante es esta. Siempre 21 casos. Y digamos, de acuerdo a la opinión que podamos estar relacionando aquí, 3 mujeres y 3 hombres catalogan el estilo de liderazgo como dialéctico, 4 y 5 como moderador y 3 y 3 como visionario. Esto puede llevar a una serie de interpretaciones, pero insisto, hay que leer el modelo para poder seguir con esas explicaciones. Pero ustedes en sus investigaciones claramente tienen definida esa parte y podrán orientar sus comentarios a donde corresponda. La parte final de este video tiene que ver con el análisis de confiabilidad. Bien, para la parte final, como se menciona de hace unos momentos, es el análisis de fiabilidad o confiabilidad. Recuerden ustedes que las escalas de Likert son obviamente respuestas a lo que el entrevistado en ese momento está sintiendo. Es decir, se toma una fotografía en el momento de la percepción que tiene sobre el objeto de estudio. En ese sentido, claramente 2 personas, digamos, que están en la misma oficina o en el mismo lugar, que son atendidos por la misma persona y que obviamente habían requerido el mismo servicio, es probable que uno diga que está completamente satisfecho y el otro diga mediano o no se sienta satisfecho. Entonces eso es, digamos, la razón por la cual debemos de una u otra manera demostrar de manera estadística que el instrumento que se está aplicando es confiable. Para ello existen diferentes modelos o pruebas. Aquí ustedes pueden leer lo del alfa de Cronbach, 2 mitades, Goodman, paralelo y paralelo estricto.
Pueden existir otras, pero quizá la que más se ha utilizado y a la que más, credibilidad se le ha dado es al alfa de Cronbach. De hecho, los que se mencionan acá, SPSS los puede calcular. Lo que necesitaríamos nosotros, si quisiéramos tomar esa vía, es leer un poco de teoría al respecto y, obviamente, con los resultados que tiene el sistema, hacer las interpretaciones que correspondan. En este video vamos a trabajar el que está aquí en amarillo, el alfa de Cronbach. Si tuviéramos que hacer las operaciones manuales, pues ahí está la fórmula, están especificados cada uno de los criterios. Pero lo que me llama la atención y quisiera que ustedes pusieran atención es al lado derecho. Con este baremo, o esta tabla, o este instrumento para poder determinar en base estadística si procede o no un instrumento aplicado. Entonces, acá tenemos que si el instrumento es menor al 50%, definitivamente no satisface ningún criterio adecuado y por lo tanto debe mejorarse o pensar en un modelo distinto o un instrumento distinto. Entre 50 y 60, pues, si bien es cierto, el instrumento no es completamente inaceptable, sí la credibilidad que se le pueda dar es muy baja. Entre 60 y 70, aunque uno crea que 70 ya es muy alto, para efectos de esta evaluación, aún así se considera débil. Y entre 70 y 80, quizás aquí empiecen ya a verse resultados ahí como aceptables, ¿verdad? En ese aspecto. Pero realmente lo que esperaríamos nosotros encontrar en una evaluación de escalas es que esté entre el 80 y el cercano al 1, al 100%. ¿Sí? Ya 80 para arriba, pues ya es un instrumento que es aceptable, es decir, cumple con los requerimientos básicos. Y si es mayor que 80, pues de 90, perdón, entonces definitivamente está en un rango en lo que pocos instrumentos alcanzan esa calificación. Entonces este baremo lo vamos a ver más tardecito en cuanto lleguemos al cálculo respectivo, pero sí es interesante que entendamos que tendría que estar arriba del 80%. Eso es lo que tenemos que tener en mente para poder, darle respaldo estadístico a las conclusiones a las cuales nosotros lleguemos con el estudio que hacemos. A efecto de entender completamente la función de esta evaluación, vamos a hacerlo en 3 momentos. Vamos a hacer el análisis de fiabilidad tomando solo la sección de estructura, que son las 12 primeras preguntas. Luego lo vamos a calcular solo con las 10 preguntas siguientes, que son las de liderazgo. Y por último vamos a tomar las 22. Y conforme los resultados vamos a ir dando algunas explicaciones y aspectos que ustedes deben observar en las diferentes tablas que resulten para efectos de mejorar su instrumento. ¿De acuerdo? Es que les digo esto por una sencilla razón. Muchas veces cuando el coeficiente de Cronbach que nos tire un instrumento es muy bajo en alguna de las preguntas, es probable que lo que nosotros hayamos hecho ahí era confundir al entrevistado. Es decir, que la escala, digamos, en este caso, que manejamos como 1, 2, 3, 4 y 5, probablemente debimos haberla puesta como 5, 4, 3, 2, 1, es decir, invertirla. O bien, si dejamos la escala de esa manera, evaluar nuevamente el ítem, o sea, la pregunta que se hace ahí, porque es probable que la hayamos planteado de tal manera que dé una respuesta, digamos, en sentido contrario el entrevistado. E insisto, esto es porque uno ya está compenetrado en la investigación y de una u otra manera es más fácil encontrar así detalles, aspectos sutiles en los cuales uno fácilmente pudo haberse equivocado y que está
en el momento de hacer la prueba piloto, está en una situación donde se puede modificar y con ello lograr que su instrumento responda a las expectativas. Bueno, para dejar de hablar y ya hacer las operaciones respectivas, vayamos a analizar. En analizar buscamos escala, está ahí por el centro, y la primera opción que tenemos ahí es el análisis de fiabilidad, y por ahí vamos a entrar. Procedemos entonces a seleccionar las 12 primeras preguntas que corresponden, recuerden ustedes, a la sección de estructura. Siempre hay que estar checando que no jalamos ninguna que no corresponda. Quizá la forma más fácil es ver que nos hayan quedado 10, que son las 10 que corresponden a consideración. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahí estamos. Es decir, que lo que acabamos de pasar está listo, es lo que corresponda. Seleccionamos aquí en la casilla de estadístico y vamos a pedir estos 3. Cada uno de estos nos va a generar tabla con la cual nosotros vamos a trabajar. No nos interesa nada más de lo que esté aquí. Si quieren ustedes le agregan a este tipo de datos que quieran sacar, pero no nos corresponde en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, continuar y aceptar. Los resultados que refleja el análisis de fiabilidad de las primeras 12 preguntas nos dicen en primera instancia que el alfa de Cronbach, en este caso, es del 0.94. Y si recordamos el baremo, todo lo que está arriba de 90 se considera como muy bueno, muy creíble, pues, el instrumento. Ahora, lo que la otra tabla nos muestra es cada ítem, cómo fue evaluado. Entonces, lo que nos interesa aquí ver es la última columna donde dice alfa de Cronbach si el elemento ha sido suprimido. Entonces quiero que ustedes observen los valores de la última columna, como 0.933, 0.929, 0.932, 37, 35, 39. Y observen ustedes que en la séptima pregunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la séptima pregunta, el alfa de Cronbach subiría 0.943, es decir, más alto que el 0.94 que está ahí. Y por lo tanto, si yo esa pregunta la elimino del análisis, el nivel de confiabilidad sube más. Igual encontramos, en el caso de la pregunta 12, que si se elimina esa pregunta, el alfa subiría a 0.942. Ahora, ¿cómo podríamos encontrar una explicación a esto? Porque ustedes pueden notar que el nivel de correlación, que es un video que ya tenemos anterior ahí, son bajos. 0.45 para la pregunta 7 y casi 50 para la pregunta 12. Es decir, que la asociación de esa variable con las otras, su relación así, digamos, en cuanto al comportamiento es muy bajo, ¿de acuerdo? Por eso es que incrementan el valor del alfa de Cronbach. Pero no es necesario eliminarlas por una sencilla razón. En general, el 0.94 nos pone en una situación, pero muy interesante, porque debemos de evaluar el documento, en este caso el instrumento, en su totalidad. Yo no puedo a capricho, solo por subir este índice de fiabilidad, eliminar una pregunta cuya respuesta puede ser fundamental para alcanzar los objetivos que estoy planteando en la investigación. Ahora, yo no estaría afirmando esto si el análisis, el coeficiente que saliera al principio estuviera por debajo de 80. Entonces sí vería qué pregunta es la que eliminándola, o preguntas que eliminándolas realmente le darían valor
para aceptar el instrumento, es decir, que suban ese coeficiente de Cronbach. Entonces, si ustedes quieren, y para ver si es cierto esto, digamos, dentro del análisis de fiabilidad, eliminen esa variable, la 7, y se van a dar cuenta que les va a subir a 9.43, solo que ya no van a haber 12 preguntas, sino que van a haber 11, ¿verdad? ¿Por qué solo este? Porque el otro, que es 9.42, es menor que 9.43, entonces con eliminar esta se mejorarían las condiciones. No lo voy a hacer porque no corresponde, pero ustedes, si la idea es aprender, pues están en la libertad de hacerlo. Recuérdense que no pasa nada, van a eliminar la variable, pero del análisis, no de la base de datos. El programa saca una tabla tercera donde saca la media, saca la desviación estándar por cada una de las preguntas. Y donde, digamos, en este caso, quizá el valor que interesaría observar es el de desviación, ¿verdad? Porque entre más alto sea ese valor, uno va a encontrar o va a entender que las respuestas están mucho más alejadas del centro. Es decir, hay más, digamos, en el escalón del 1 y hay más en el escalón del 5, es decir, en función de las otras preguntas, ¿de acuerdo? Pero no, como lo que tenemos ahí son códigos, es decir, no tiene sentido estar analizando este tipo de observaciones. Bueno, nos corresponde ahora aplicar ese mismo análisis, pero a las preguntas de consideración. ¿Se recuerdan qué fue lo que hicimos? Bueno, yo sé que sí. Hagámoslo entonces. Vamos a analizar, tomamos escala y entramos a análisis de fiabilidad. Todas estas variables ya las evalué. Por lo tanto, las voy a regresar. Y lo que voy a hacer es tomar las últimas 10. Aquí, usando algún truco, voy a ir de abajo para arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hicimos hace un rato para comprobar? Bueno, contemos de aquí para abajo las 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y perfecto. Porque la que sigue ya es escalar. Quiere decir que tengo acá las que me interesan. No voy a marcar nada en estadístico porque ya sabemos que lo habíamos hecho antes, pero si no están marcados, ustedes marquen esas 3 casillas. Y luego, bueno, hace un rato les decía, antes de continuar, de que el paquete podía calcular otros modelos y no les estaba mintiendo. Aquí ustedes tienen los que leímos hace un rato, de 2 mitades, de Goodman paralelo y paralelo estricto. ¿De acuerdo? Pero eso sería en otro video que podríamos trabajar esto. Al final de cuentas, un modelo es suficiente para darle sentido o credibilidad a nuestro formulario. Aceptamos. Los resultados entonces con la variable de consideración nos indican que el coeficiente de Cronbach en este caso es de 0.943. Recuerden que en el anterior nos dio 0.94, en el de estructura. Quiere decir que esto, digamos, da 3 milésimas más de credibilidad, que no es significativo, obviamente, para la parte segunda, que corresponde a la consideración, ¿sí? Y como les decía hace un rato, evaluemos la última columna, 941, 934, 36, 944. Solo encontramos que en este caso la pregunta 6 es la que elevaría en 1 milésima el coeficiente. Pero si observan, todas las respuestas en este caso están por arriba del 90%, es decir, no tendría sentido eliminar esa pregunta. No corresponde. Porque el instrumento en sí muestra un alto grado de fiabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, nos corresponde ahora entonces hacerlo por el total de las preguntas. De las 22.
Si uno aplica la lógica aquí, diría, bueno, si las primeras 2 se tiran 9.40 y las otras 10 tiran 9.43, entonces ese criterio general o ese coeficiente de Cronbach definitivamente va a estar por cerca de ese valor y de una u otra manera tiene sentido lo que estaríamos pensando. Pero recuérdense que aquí se combinan diferentes valores, entonces es probable que se alteren unas décimas por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos entonces a analizar. Elegimos escala y en escala análisis de fiabilidad. Y como ya tengo aquí las últimas 12, tengo que agregar las primeras. Que queden abajo y los otros queden arriba, eso no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Eso no va a afectar. Y ya sabemos que queremos esas 3 tablas, ¿sí? Y aquí está esta tercera, la escala, si se elimina el elemento de la columna que hemos estado evaluando constantemente. Bueno, entonces continuar y luego aceptar. Bien, los resultados los tenemos acá. De todo el instrumento, en este caso solo la porción, pero recuérdense que les advertí desde un principio de que esta era una parte nada más de la información que se recabó, pero en este caso estas 22 preguntas, al analizar las respuestas, el nivel de fiabilidad que se establece es de 0.964, que obviamente se dan cuenta ustedes es mayor que los 2 anteriores, así individuales. No era cuestión de sacar promedios ni cosa que se parezca, porque a un principio les mostré la fórmula que se desarrolla el efecto, ¿de acuerdo? Dice que son 22 elementos, o sea, las 22 preguntas que ahí están. Y vean ustedes, por favor, la última columna. Aquí voy a mover un poco la imagen porque no cabía así en una sola diapositiva. ¿En qué momento, con qué variables pudiera mejorarse ese 0.964? Que insisto, no es necesario, es decir, arriba del 90% tenemos un instrumento muy, pero muy bueno. Pero si observamos los valores de la última columna, nos damos cuenta que si se elimina esta pregunta, por ejemplo, la número 6, que esta es de la consideración, pero bueno, es que quedaron al revés, quedaron 10 primeras, quedaría igual con 0.964, no haría nada, ¿verdad? No, 62, 63, 62, 61, vuelve a caer con 64, otra vez. Entonces nos damos cuenta que si al observar en general el instrumento, no es necesario eliminar ninguna pregunta o reevaluarla, porque el coeficiente no mejoraría, ¿verdad? Lo que pasaría es que en algunos casos quedaría igual, pero en otros sí se bajaría ese valor. Pero insisto, no es esto necesario. Pero ustedes en su momento sabrán qué procede. Mi recomendación antes de finalizar el video es que siempre tengan a la mano la teoría para poder interpretar de mejor manera los resultados. Bendiciones.